Iglesia, esta es la última señal antes de la manifestación del anticristo. Como lo estás escuchando, antes de la manifestación del anticristo, esta es la última señal que registra la Biblia. Mucho cuidado con la apostasía. Nunca vuelvas atrás. El anticristo está por manifestarse. Sabemos que nosotros, la iglesia, estamos esperando el arrebatamiento de su pueblo, de la iglesia. El mayor peligro de un creyente no está afuera, sino que está adentro. Sabemos que este mundo es un mundo que está en crisis. Lo que vemos es violencia, drogas, corrupción, guerras, crisis ambiental. Pero lo que nos estamos dando cuenta es que algo está pasando en los cristianos. Los cristianos están dejando de creer en el Señor. La apostasía está a las puertas. Lo grave, lo peligroso de todo esto es que se pone en riesgo la salvación, esa gracia que el Señor Jesucristo nos diera en la cruz del Calvario. Sabemos que lo que dice la palabra del Señor es que la salvación se puede perder. Si nosotros perseveramos hasta el final, seremos salvos. Quiero invitarte, antes de empezar, que te suscribas a este canal y que compartas este mensaje con muchos cristianos, porque recuerda, la última manifestación, la última señal antes de la manifestación del anticristo será la apostasía. Muchos, saben, tienen miedo a la muerte, pero peor que la muerte es la condenación en el infierno. Mateo capítulo 10 verso 28 así lo dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces sí, claro, la crisis hoy en día, la crisis social ha aumentado, la muerte de personas, esto es doloroso, claro que sí, pero lamentablemente la humanidad no se da cuenta que hay peores cosas que la muerte, que es la separación eterna de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso justamente envió a Jesucristo, a su único Hijo, para morir en la cruz del Calvario, para que todos los que creemos en Él podamos ser sabios. La palabra del Señor lo declara en Lucas capítulo 9 verso 25: pues de qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo y al final se pierde, se destruye a sí mismo. Por lo tanto, el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo, si crees en Jesús, tú y yo estábamos perdidos, estábamos sin Dios y sin ley, pero Jesús allá, a esa distancia donde estábamos perdidos, nos alcanzó y nos salvó. ¿Cuántos pueden escribir amén allí? No teníamos esperanza, estábamos esclavos del mundo, del pecado, del diablo, pero Jesús nos liberó. Lo más preocupante es que cristianos, como me estás escuchando, cristianos están abandonando la fe que los salvó. Tremendo volver atrás después de haber recibido una salvación tan grande. Yo creo que sin llegar a dudas, si tú me estás mirando ahora mismo, es que puedes testificar también que hasta aquí el Señor nos ha ayudado y su diestra nos ha sostenido. ¿Cuántos pueden escribir amén? Entonces, cuando un cristiano que fue salvado por Cristo se olvida de la obra de la cruz y nosotros, sabes, abandonamos esa fe, nos olvidamos que fue el amor de Jesús que nos salvó y volvemos atrás, definitivamente una persona así no es digna de la vida eterna. Y a esto la Biblia le llama el pecado de la apostasía. Hoy vamos a hablar de esta última señal postrera, que es la apostasía. ¿Qué es entonces la apostasía? La apostasía es la acción y el efecto de apostatar. Y apostatar significa abandonar, romper públicamente. Escucha, romper
públicamente con el compromiso de ser un discípulo de Cristo. Así como cuando uno se bautiza lo hace públicamente, el apóstata también públicamente hace una declaratoria, sea con sus palabras o con sus hechos, de que ya no quiere nada con Dios. Abandonó aquella salvación que fue un regalo inmerecido. Se olvida de aquel que nos salvó, nos liberó, que fue Jesús. Entonces la apostasía en esencia es deslealtad, es ingratitud, es traicionar a Cristo. Entonces hay una advertencia profética que en los últimos tiempos vendría la apostasía y sería algo global. Esto es algo tremendo, lo dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y realmente son peligrosos. El apóstol Pablo le hace una advertencia a su discípulo Timoteo, que antes de que Jesús venga por la iglesia vendrían tiempos peligrosos, no tanto por la maldad, obviamente las muertes y la crisis social, sino que la gente iba a abandonar a Jesús, iban a traicionar a Jesús, iban a hacerse a un lado, se iban a desviar de la fe. Tremendo esto es algo que se está cumpliendo. Esta profecía se está cumpliendo hoy en día delante de nuestros ojos. Esto tendría que pasar en los últimos tiempos. Dice primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, Por eso Jesús mismo lo confirmó cuando él dijo, cuando Jesús vuelva, cuando venga el Hijo del Hombre, dijo el Señor Jesucristo, hallará fe en la tierra, porque la maldad se habrá multiplicado. Pero lo más grave de esto es que muchos cristianos, muchos creyentes que estuvieron en la iglesia, que sirvieron al Señor, se están apartando de Jesús. Es la señal del anticristo, la manifestación del anticristo, la apostasía. Entonces esta generación sin duda se desvía fácilmente. Sabes, es como un barco que iba bien, iba hacia puerto seguro, que es la salvación, pero de repente se levantan tormentas, de repente se levantan situaciones, y empezó a desviarse de su curso, y una vez se desvía es muy difícil que vuelva, porque ese barco tiene que tener una brújula, tiene que tener una bitácora, tiene que tener un ancla, que es la palabra del Señor, es la fe, realmente es la confianza que tenemos en Jesús. Pero cuando no hay nada de esto, fácilmente se puede desviar. No están anclados a la verdad bíblica. Número 2, las características de la apostasía. ¿Cómo nosotros podemos reconocer a una persona que es un apóstata, que abandonó la fe del Señor? Hay una serie de características y quiero comentarte. Número 1, niegan el señorío de Jesús. Una persona que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, sabes, le entrega su vida, y hace un pacto con Jesús y con su palabra. Hacen un pacto y Jesús se convierte no en una opción, sino que verdaderamente es el centro de su vida. Sabemos que Jesús pagó a precio de sangre por nuestros pecados. Nos compró. Jesús no es una opción, no es un accesorio de la vida. Jesús se convierte en el centro mismo de nuestro existir, la esencia misma de nuestro existir. Pero un apóstata sencillamente no aceptan el señorío de Cristo. No lo aceptan. Quizás lo aceptan como Salvador, pero no como Señor. En otras palabras, no lo aman verdaderamente. Jesús dijo: me amáis, guarda mis mandamientos. Un apóstata no puede obedecer a Jesús porque no está en su esencia.
tiene una esencia rebelde, no se opone a Cristo. Es tremendo, es algo tremendo. Entonces, un apóstata no acepta el señorío de Cristo. Sencillamente lo que le conviene, eso es lo que va a hacer, pero no a toda la palabra de Dios. Número dos, a un apóstata no le duele pecar, no duele, no siente realmente dentro de él cuando uno le ha fallado a Dios, porque todos le podemos fallar a Dios, pero para eso está el Espíritu Santo, para guiarnos nuevamente y llevarnos al arrepentimiento genuino. Por lo tanto, un apóstata resiste el poder de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está hablando en la iglesia, donde quiera nos habla, pero endurecemos el corazón. Un apóstata endurece el corazón. Endurece el corazón y sencillamente dice: esa palabra no era para mí, esa palabra era para otro. Qué tremendo esto. Entonces no le duele pecar. Dios le está hablando: arrepiéntete, no hagas eso, no vuelvas a hacer, apártate esto de aquello, pero no lo quiere hacer porque su corazón se ha endurecido o aún hay incredulidad. Número 3, ellos creen en Dios. Un apóstata cree en Dios a su manera. Piensan que Dios es amor, porque Dios es amor, pero exageran la gracia. Es una hipergracia. Es salvo, siempre salvo, no importa cómo yo me comporte, con todo y Dios me ama. Dios es amor, Él es mi amigo, Él es mi compañero, Él es mi compinche, Él me entiende, Dios me acepta como soy. Yo no necesito arrepentirme porque Dios me acepta como soy. Por lo tanto, esa persona cree en Dios a su manera, y no hay arrepentimiento genuino, no hay frutos de arrepentimiento. Realmente no está compungido de corazón y se arrepiente. Sencillamente, de pronto lo que puede haber es un remordimiento de conciencia, pero no un arrepentimiento para cambio, para ser transformado y para ser sanado y ser salvos. Entonces, un apóstata desprecia también la palabra de Dios. Por eso no lee la Biblia, por eso la considera que es algo obsoleto, que no suple sus necesidades, que es un libro arcaico. Entonces no se va a sujetar a la palabra de Dios, sino que quiere que la Biblia se sujete a sus necesidades según su conveniencia, o escoge algunos versículos que le gusten, pero no toda la Biblia. Recuerda que la Biblia, la palabra del Señor, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregirnos. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si estás de acuerdo conmigo, escribe amén. Lo otro es que pueden estar mezclando la Biblia con experiencias personales, o con doctrinas humanistas, o con prácticas espirituales místicas, como la nueva era, la misma brujería o el humanismo. En este cristianismo progresista que está tergiversando la palabra del Señor, sacan un versículo de su contexto y lo convierten en un pretexto para pecar, un pretexto para pecar. Estamos hablando de las características de un apóstata, y también nos damos cuenta que estos apóstatas no se sujetan a las autoridades delegadas de la iglesia. Antes las critican y murmuran de ellas. Por lo tanto, no se sujetan a la palabra del Señor. Dicen: yo me sujeto solamente a Dios. Yo me sujeto a Dios. Recuerda que la palabra del Señor dice que Él mismo instituyó. Él estableció pastores, evangelistas, maestros, apóstoles y profetas. Ese es el diseño de Dios para pastorear a su iglesia hasta que Él vuelva. Pero entonces un apóstata no se va a sujetar a Dios porque tiene un espíritu y una esencia rebelde. Generalmente le echan la culpa o critican a las autoridades de la iglesia. Buscan a un culpable un chivo expiatorio con respecto a sus fracasos, porque son orgullosos y son altivos. No se sujetan a nadie. Yo me sujeto a Dios solamente, dicen. Entonces nos estamos dando cuenta que estas son las características de un apóstata.
Y por último terminan yéndose de la iglesia, se van de la iglesia porque las consideran que es una iglesia mala y buscan a otra que se ajuste a sus necesidades, a su nivel. Entonces, todas estas son características de la apostasía. ¿Cómo conocemos a una persona que es una apóstata? ¿Cuáles serían esas fuentes de la apostasía? ¿Por qué una persona puede volverse apóstata? Número uno, por la ingratitud. Se olvida de la obra de Cristo, se olvida de cómo llegó, se olvida de cómo Jesús lo amó, murió por él, lo perdonó, lo lavó con su sangre, le dio una oportunidad y nos empezó a transformar. Pero un apóstata es ingrato, se olvida de Dios. La misma soberbia y la altivez que hay en su corazón puede decir: yo no necesito a Dios, yo no necesito a ningún pastor, yo no necesito a nadie, yo puedo solo. Por lo tanto, no tienen el concepto de congregarse, no tienen el concepto de iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. Cristo no viene por un cristiano aislado, Cristo viene por su iglesia, su cuerpo, su novia. Entonces miramos todo esto. ¿Por qué un apóstata se vuelve apóstata? Porque ignora la palabra de Dios. Ignora la palabra de Dios, no la lee, no la estudia. Ignorancia, analfabetismo espiritual con respecto a la palabra del Señor. Nos vemos también ¿por qué se vuelve apóstata? Porque escuchan lo que puedan, comen de todo. Una oveja consume los pastos que su pastor la lleva a consumir, porque sabe que son pastos apropiados según la edad, según el manejo, en fin, que ese rebaño necesite. Así un pastor sabe lo que su iglesia necesita. Pero un apóstata, si puedo decirles, omnívoro, como los cerdos, que comen de todo y no importa lo que sea. No importa. Entonces la Biblia dice que este tipo de personas tienen comezón de oír. Están escuchando aquí y allá y aquí y allá. Timoteo, dice la palabra en Timoteo capítulo 4 verso 1: escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La apostasía, entonces, este tipo de personas que no se conforman, que no se fundamentan en una iglesia, sino que están en varias iglesias, están en varios lugares porque son inestables, no tienen realmente contentamiento de nada. Es algo tremendo. Entonces, la tendencia de estos últimos tiempos, antes de la manifestación del anticristo, es la apostasía, porque pronto se va a manifestar el anticristo. Como van las cosas, lo dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús sin que antes venga ¿quién? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hijo de perdición. Por lo tanto, todo esto se está viendo hoy en día. Muchos cristianos que aún fueron pastores, fueron líderes, gente importante, está volviéndose al mundo. No se te haga extraño, porque esta palabra se tiene que cumplir. Estas personas caen de la gracia y ponen en alto riesgo su salvación. Ponen en alto riesgo su salvación. Quiero que miremos, detallemos este capítulo 10, verso 26 de Hebreos. Dice la palabra del Señor: si decidimos seguir pecando después de conocer la verdad, el apóstata sigue pecando aunque conozca la verdad. Recuerda, porque se ha endurecido su corazón. Entonces ya no queda otro sacrificio que quite los pecados. Jesús murió una sola vez y para siempre. Pero el apóstata no le importa. Dice: no importa, yo puedo seguir pecando, Dios me ama tal y cual yo soy. Dice que solo nos queda esperar el juicio terrible del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Un apóstata se convierte en un enemigo de Dios, como lo estás escuchando, enemigo, en un contrario. Si alguien desobedece la ley de Moisés, es ejecutado sin compasión cuando hay 2 o 3 testigos que declaran contra él. ¿Qué creen que le pasará a aquel que desprecia al Hijo de Dios?
Es seguro que recibirá mayor castigo por considerar la sangre de Cristo como una porquería. Un apóstata no le importa la sangre de Cristo que lo lavó, que lo limpió antes con su manera de ser, con su pecado, con esa dureza de corazón y la soberbia. Pisotea la sangre preciosa de Jesús y la considera una porquería. Así dice la palabra del Señor. Entonces, esa sangre que estableció el nuevo pacto, que había purificado los pecados. Por lo tanto, sabemos, verso 30, que Dios dijo: yo los castigaré y les daré su merecido, y el Señor juzgará a su pueblo. Es terrible caer en las manos de un Dios vivo. Esto es algo impresionante. Impresionante. Entonces, un apóstata no le duele pecar y no le importa el sacrificio de Jesús, y tiene la sangre de Cristo como inmunda, como una porquería. Por eso es que es tan difícil realmente que una persona así pueda volver al Señor. Es un milagro realmente, es un milagro. Hebreos capítulo 6 verso 4 dice: porque es imposible, escucha esto, es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿con qué? Con la palabra. Es imposible, estoy leyéndote la Biblia, es imposible que los que una vez fueron iluminados y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimientos. Imposible, es difícil, realmente es un milagro. Es un milagro, es un milagro. Es como cuando realmente ya un árbol se seca totalmente desde la raíz. Es un milagro que vuelva a reverdecer y aún dar frutos. Solo es un milagro. ¿Qué puedo decirte? Es un milagro. De hecho, lo he visto. Es más fácil que se arrepienta un sicario, una prostituta, un delincuente, que se vuelva a Dios, porque a donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia, que una persona que conociendo a Dios, que siendo un cristiano, que leía la Biblia, que le servía, que iba a la iglesia, que tenía un ministerio y se aparta, vuelva al Señor. Es porque hay estructuras, hay fortalezas en su mente que le impiden volver. Qué tremendo. Pero no así, un pecador es más fácil que se arrepienta una persona que nunca ha conocido la gracia. Esto es algo tremendo. Entonces, por lo tanto, hoy te digo que Dios nos guarde de caer en la apostasía. Y nunca jamás, tú y yo, si somos cristianos nacidos de nuevo, nunca volvamos atrás. La Biblia dice en Hebreos 10:23: sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Tratemos de ayudarnos unos a otros, de amarnos y hacer lo bueno. No dejemos de congregarnos, de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, y más aún cuando vemos que se acerca el día que vuelva Jesús. Jesucristo viene pronto. Por lo tanto, hoy te animo que no te desanimes. Te animo para que sigas adelante, que no vuelvas atrás. Yo necesito aferrarme de Jesús, porque sin Él no soy nada. La Biblia dice: apartados de Él no podemos hacer nada. Nos secamos. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Nosotros somos las ramas. Si nos cortan, nos secamos, no vamos a dar fruto. Necesitamos a Jesús para poder vivir. Para poder vivir necesitamos el Señor. Necesitamos de Él. ¿Sabes? Es muy importante. Por lo tanto, hoy te digo, es necesario que estemos más cerca del Señor. Mira, un apóstata nunca vuelve a Jesús. Un apóstata antes se aparta y se endurece más y se vuelve hasta enemigo de la fe, hablando mal de la iglesia, hablando mal de los hermanos, de los pastores, de la iglesia de Cristo. Pero lo contrario es un pródigo. Porque quiero hacer esa diferencia. Un pródigo sí se aparta, comete errores, se va lejos de Dios, está aún en medio de los cerdos, pero con todo, y un día escucha la voz del Espíritu Santo y el llamado, y vuelve a los brazos de su Padre para ser perdonado, para ser redimido, para ser restaurado y para ser nuevamente levantado, porque es hijo. El hijo siempre vuelve a los brazos de su padre. El que es hijo siempre va a volver a casa. Pero un apóstata no.
Un apóstata fue Judas, que endureció su corazón y vendió a Jesús por unas cuantas monedas. Lo cambió a Jesús. Un pródigo, si puedo decirlo, fue Pedro. También cometió un error, lo negó, pero volvió a su propósito, volvió a los brazos de Jesús. Así que yo quiero invitarte, que de pronto te sientes lejos del Señor, pero Jesús hoy no te está acusando, no te está señalando. Él te está llamando y te diciendo: vengan a mí, los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Todo aquel que viene a Él no lo echa fuera. Yo sé que quizás en el nombre de Jesús tú no eres un apóstata, quizás eres un pródigo que está lejos del Señor. Vuelve a Él, vuelve a Él. ¿Por qué vamos a despreciar una salvación tan hermosa, tan grande? Este es el momento en este año de empezar bien, volviendo a los brazos de nuestro Padre. Así que tenemos que evaluarnos y decir: ¿cómo voy? Es tiempo de volver. Es tiempo de volver y decir: yo sé que en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Él me va a restaurar, Él me va a ayudar, Él no me va a dejar solo. Y así es, así es. Vuelve a Cristo, vuelve a tu iglesia, vuelve a tu casa, que somos muchos los que te amamos y te invitamos a seguir adelante. Si este mensaje fue de bendición para ti, ayúdame con un me gusta. Ayúdame con un me gusta, y si no te has suscrito, suscríbete ahora mismo. Y lo más especial, comparte este mensaje con alguien, puede ser de bendición. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones.